Hoy nos encontramos desde la ciudad de Barranquilla Atlántico, en el Gran Salón del Hotel del Prado, precisamente para desarrollar la audiencia de rendición de cuentas públicas, vigencia 2021 de Mutual Ser EPS. Ángel Puerto González es uno de estos últimos, quien es de profesión contador, con especialización en auditorías de sistema y magíster en gestión integral de riesgos de la Universidad Externado de Colombia. Y él, por supuesto, hará una intervención aquí para ustedes, para todos los presentes. Hoy es el espacio para que 2 años después de pandemia prácticamente retomemos este espacio de rendición de cuentas y podamos mostrar a ustedes cómo ha evolucionado la organización, cómo sigue evolucionando. Y digamos que desde la Junta Directiva nuestro mensaje es: seguimos fortaleciendo nuestra estructura de gobierno corporativo, seguimos apoyando a la organización y seguimos también apoyando a todos nuestros asociados. Ahora Galo Viana, gerente general en nombre de Mutual Ser EPS, rendirá cuentas en cumplimiento de la misión institucional y mandato. Así que le damos entonces la bienvenida a Galo, a este recinto. Este relato que hacemos cada año para decirles a ustedes cómo nos fue, pero fundamentalmente cómo les fue a los usuarios que nosotros atendemos. Cómo esta organización a través de todos estos años ha ido puliendo su sistema de calidad, sus procesos de gestión, tratar de siempre dar lo mejor para que una persona enferma pueda recuperar su salud, pero también aquella que está sana permanezca sana. Nosotros hemos ido creciendo sistemática y paulatinamente, pero de manera organizada. Hemos preferido mantenernos en la región Caribe que extendernos a muchas partes del país. 9 millones de colombianos han sido trasladados a otras EPS porque donde estaban incumplieron con su misión de dar salud y de garantizar el riesgo financiero. Eso nos ha permitido a nosotros crecer a lo largo de estos años con un impulso bastante grande. Que esta organización es una de economía solidaria. Sus propietarios son 7.800 personas que en su mayoría viven en la región de los Montes de María. 1.200 empleados hacen posible esta labor. 800 empleados más que están vinculados a la Fundación Ser Social, una organización ligada íntimamente con nosotros que permiten hacer toda la gestión de riesgo. Por eso observan ustedes los resultados que hemos tenido. El 51%, o sea, la mitad de la población que tenemos creció en los últimos 5 años. Es decir, gastamos para tener 1,5 millones alrededor de 20 años. Y en los últimos 5 años crecimos eso. Pero seguimos creciendo. En el último año crecimos un 13%. Para crecer a ese ritmo es muy importante. Y en el régimen contributivo crecimos 20% el año anterior. Como ustedes ven, ya son alrededor de 240.000 personas del régimen contributivo. También vemos que crecen los ingresos. Ya estamos, el año anterior tuvimos ingresos por 2.7 billones de pesos. 2.7 billones de pesos alcanzaron para atender 2.4 millones de usuarios. De cada 100 pesos que el gobierno nacional nos asigna a nosotros, la organización puede gastar salarios, viáticos, administración, papelería, comunicaciones, sistemas de información, el 8%. Nosotros este año que pasó gastamos el 6.2%. Como les explicaba, de las cosas que es muy satisfactorio para nosotros es que no tenemos que responder a unos accionistas ni a unos grupos de interés que constantemente están por el lucro. Lo más importante es que la organización pueda sostenerse en el tiempo. Y eso es lo que permite que no sintamos nosotros la presión de un accionista en el cual hay que dar siempre rentabilidad. La evolución de la economía solidaria, el sector donde hemos decidido permanecer, la empresa, es una de las cosas que puede ser
lo que hace posible que nosotros podamos mantener el sitial que tenemos hoy en día y el reconocimiento que tenemos del público, de las autoridades, de los organismos de control. Estas son las 4 grandes cifras que tuvimos el año pasado en el estado de resultados. 2.8 billones de pesos en total, los 2.7 que les dije eran solo de las UPC del gobierno. Estos son 2.8 billones, 2.6 billones gastamos, fueron los costos que tuvimos, los gastos en 180.000 millones y unos excedentes de 17.000 millones de pesos. Con esos recursos nosotros, estos excedentes que ustedes ven, miren la línea debajo, es el año que disminuimos los excedentes. Ustedes ven ahí el impacto que tuvo la pandemia en los recursos de la salud. El año 2020 los excedentes fueron mayores, hubo menor utilización de los servicios de salud, pero el año siguiente la demanda represada de servicios tuvo su efecto. Sin embargo, todos los demás indicadores, los activos, el pasivo, el patrimonio de la organización, crecen. La reserva técnica está en 421.000 millones, son todos los pasivos, pero la reserva técnica, es decir, el dinero que tenemos que nosotros tener para pagar las obligaciones conocidas, quiero decir conocidas y no conocidas, son 300.000 millones de pesos. Ese dinero nosotros lo tenemos líquido en bancos para poder pagarlo a 31 de diciembre del año 2021. De ese dinero teníamos certeza que debíamos pagar 62.000 millones de pesos. El resto son los que son gerentes de hospitales y trabajan en el sector, saben que allá quedan unas autorizaciones que ellos no han facturado, unos servicios que las personas necesitan que lo van a ser atendidos días después y por lo tanto las facturas no las han hecho. Sin embargo, ya nosotros contabilizamos ese dinero, lo tenemos en el estado financiero y como el gobierno pagó anticipado, pues los recursos están dispuestos para poder pagar. Una tendencia de los excedentes, de cómo se ha comportado en los últimos años. 17.000 millones de excedentes del año anterior y nuestro patrimonio que alcanza los 200.000 millones de pesos. Esta historia del patrimonio es como fantástica. Empezamos esta organización por allá en 1994 y lo que se puso de capital, razón tienen algunos políticos que dicen que hicimos empresas con la cédula, si es verdad, no nos avergüenza, por lo contrario nos enorgullece. Eran un bono que 7.000 personas pusieron de 1.000 pesos y con ese dinero el gobierno inició la empresa y puso un capital que no fue más de 7.000 millones de pesos para gastarlo en un año en salud y en ese momento era como unas 55.000 personas. Cumplimos la habilitación financiera. Estos datos son muy importantes porque es lo que permite que la organización se mantenga en el mercado. La Superintendencia Nacional de Salud vigila cada mes que nosotros cumplamos estos indicadores. Esas son una cantidad de cifras de números que van, pasivos, el activo, el pasivo, las cuentas, pero eso requiere de 3 cosas. La primera es esta, el capital mínimo. El gobierno dice que una EPS tiene que tener de capital mínimo 14.000 millones. Nosotros en la actualidad tenemos 189.000 millones. Aquí el patrimonio adecuado debe ser 145.000 millones, nosotros tenemos 190.000 millones. Todo esto está certificado, cada cifra, por el balance que hace la revisoría que revisa la revisoría fiscal y que el gobierno, les reitero, vigila cada mes. Y la reserva técnica, que es la reserva líquida que tenemos que tener en los bancos para las obligaciones no conocidas y que van a venirse en el futuro, tendríamos que tenerlas en unos 312.000 millones y al cierre contable del año teníamos 323.000 millones. En Mutual Ser, 146 muertes por cada 100.000 personas que tenemos afiliadas. 146. Comparado con lo que pasó en Colombia, 271 muertas por cada 100.000 habitantes. ¿Sí ves? Es decir, la población de Mutual Ser se murió menos de COVID que la población general de Colombia. Nosotros teníamos alrededor de unas 4.000 pacientes atendidos en su casa.
en el furor de la pandemia llegamos a tener 12.000 personas hospitalizadas en sus casas. Ese es el hospital más grande que había en la costa. El hospital que tenía Mutual Ser, como alrededor de 12.000 camas hospitalarias en sus casas. Nos dejó la telemedicina, con eso nos hemos quedado. Cada día atendemos más y mejor a la gente con médicos que atienden mucho hoy. Hoy lo tenemos en el proceso que estamos mejorando muchísimo de pacientes con cáncer, por ejemplo. Diariamente nosotros sabemos qué persona apareció nueva con cáncer. Nosotros nos enteramos primero que los pacientes y de ahí lanzamos las actividades que permiten que pronto ya tenga un médico que lo esté llamando, le diga los exámenes que tiene que hacer y vaya oportunamente a la consulta. Esto le vamos a mostrar de qué se queja la gente. Nos dejó una capacidad tecnológica muy grande. Nos pusimos en la nube de Google, la nube de Oracle, que eso significa que nuestra capacidad para procesar y manejar la información se triplicó y que eso permite que podamos trabajar nosotros mucho más con aplicaciones, de manera que puedan ustedes recibir, como nosotros decimos, sin tanta vuelta a los servicios. Por ejemplo, muchas IPS las pudimos conectar para que de manera remota puedan acceder a las citas. Y nosotros tuvimos 48 millones de atenciones el año 2021. 48 millones de atenciones para 2,5 millones de personas. Esas atenciones son de ese tipo que les muestro ahí, las ambulatorias, la hospitalización. Por ejemplo, tuvimos 482,000 atenciones. Cuando digo atenciones, puede ser un laboratorio, puede ser una ida a un médico, puede ser una llamada telefónica, los contactos que tenemos con los usuarios. Y las hospitalizaciones, que fueron 163,000 personas que tuvieron en un hospital. Como ven, los datos amarillos son los del año 2021, los azules del año anterior, 2020, y ustedes ven que así como aumentaron los afiliados, aumentan los recursos, aumentan las atenciones y la entrega de medicamentos. Aquí reconocemos que la mayor parte de las quejas que tenemos nosotros es por las dificultades en la entrega de medicamentos. Sin embargo, hemos abierto alrededor de 18 puntos de atención. Hemos remodelado alrededor de 52 puntos más para brindar más y mejores atenciones, pero aún tenemos dificultades en ello. De eso estamos dedicándole gran parte de nuestra gestión y de nuestro tiempo a ver cómo mejoramos esto. Las entregas a domicilio aumentaron muchísimo y nosotros el año anterior tuvimos casi 600,000 entregas de domicilio en las casas. Eso requiere de una gran capacidad logística de hacer eso, lograrlo. Obviamente veníamos de haber entregado 1 millón en el año anterior, que era 1.200.000, que era cuando había la pandemia y necesitamos el gobierno dijo que había que llevar los medicamentos a las casas. Y hoy tenemos 826,000 personas. Es decir, el 30% de la población tiene un riesgo claramente identificado, que está en una de esas cortes. Por ejemplo, hay 2.500 pacientes que tienen terapia de reemplazo renal. Estas son las cosas que el sistema de salud en Colombia debe valorar y que los ciudadanos debemos valorar más. Por eso debemos cuidarlo tanto. Ese fue el dinero que invertimos en estos pacientes, 540,000 pacientes, millones de pesos. Aumentamos el 20% los pacientes que estaban en unas cortes y como el 15% de los recursos invertidos en salud. Mire cuánto gastamos en el programa de Todo Corazón de hipertensos y diabéticos, 155,000 millones de pesos. Ve lo importante que sería que cambiáramos estos hábitos de lo que estamos hablando constantemente y que ustedes ven mucha publicidad nuestra para poder siquiera mejorar las condiciones. Mujer Sana es el programa para la salud sexual y reproductiva. 473,000 personas tuvieron un contacto con este servicio. Ahí está la cantidad de citologías que hacemos, para lo cual hemos tenido unidades móviles para llegar a todos estos municipios. Poder montar, por ejemplo, esta fue una campaña que hicimos con la Armada,
en un paseo de atención en salud por el río Magdalena, tomando todo el cauce del río. Allá van las móviles de nosotros. Activamente es el programa de salud mental que hemos diseñado. En esto hay que reconocer que, y tristemente, muchas personas después de la pandemia han quedado afectadas con esto. No solamente adultos, sino muchos niños. 35.000 pacientes en ese programa. Ser joven, en estos programas hacemos mucho que el joven tenga un proyecto de vida, que diseñe su sueño y un mensaje siempre de cómo lograr que ellos se conecten con una vida sana y una vida activa. Finalmente, contarles que todo esto que hacemos en finanzas, gestión de riesgo, en resultados en salud, es nuestro relacionamiento con los usuarios. Estas son nuestras páginas web, la forma como ustedes pueden acceder mucho más rápidamente. Ya 163.000 personas tienen la aplicación. Son hacer, los que tengan un smartphone por ahí, bájenlo. Y por ahí van a tener muchos trámites para cumplir nuestra promesa de atención sin tanta vuelta. De todas las autorizaciones que tuvimos, eso que ustedes llaman la autorización, el 90% de nosotros fueron virtuales o fueron tramitadas sin que el usuario tenga que hacer nada. Es decir, un hospital nos pide una autorización, nosotros se la entregamos. Una consulta, nosotros se la devolvemos. Hay una maquinita que va y viene y devuelve su cosa. Va virtual, como le llega el mensaje de WhatsApp. Así nos relacionamos con los proveedores. Solo el 10% de la gente va a las oficinas y dicen ustedes, y las oficinas llenas. Es verdad, pero a cada día vamos a disminuir más esa cifra. En la misma proporción que aumentan los afiliados, sí, pero la tasa aumenta, va aumentando la tasa. Mire, tuvimos 45.000 quejas. Lo importante en esto es que uno vea cómo es esto, porque siempre es bueno compararnos. Entonces, mire, esas son las quejas del promedio nacional del régimen contributivo, la amarillita. Esos datos no son nuestros, son los datos de la Superintendencia Nacional. Nosotros tenemos 12, el país tiene 17 en todas las EPS. Esa es la tasa. Pero también el régimen subsidiado, la tasa de queja de nosotros es 5 y el promedio de la EPS tiene 35, por allá, 8. Vamos mejor en las quejas. No quiere decir que no las tengamos, no quiere decir eso. Tenemos menos. Este es el mes a mes de cómo respondemos nosotros las quejas. Ahí nos pone una queja, ¿cuáles respondemos oportunamente? Oportuno para nosotros es que en 5 días tenga una respuesta satisfactoria y se le haya hecho una llamada al usuario preguntándole cómo le fue con su queja, con el trámite de su queja. Esto es como nos califican a nosotros. El 92% tiene una calificación como buena, su experiencia global con Mutual Ser, el 92%. El promedio del país es el 80%, sacó una encuesta hace poco RCN. Perciben el traslado que han tenido a Mutual Ser, como les decía al principio, que esas 9 millones de personas que se han trasladado, ¿cómo los afecta? La Superintendencia Nacional de Salud hizo la encuesta y el 90% de la gente primero se queda en la EPS, segundo siente que su servicio de salud mejoró y de esas EPS, la EPS que se resultó mejor calificada fuimos nosotros, pero la mayor parte de las tutelas son por lo que se llaman servicios sociales complementarios, es decir, el transporte, el acompañante que hay que mandarlo para cuando va a Bogotá, o algunas que son curiosas, pomadas, cosas cosméticas que termina el juez concediendo la razón. Pero tampoco vamos a llegar a decir que la tutela no es un mecanismo que, a pesar de que haya algún abuso, sigue siendo un mecanismo supremamente eficaz para lograr la atención. Y las tutelas año tras año. No nos fue... Veníamos en disminución y el año anterior aumentaron las tutelas. La pandemia del 2020 disminuyó tutelas. 2021 aumentaron nuevamente.
pero nosotros tenemos las tasas más bajas de tutelas dentro de las EPS. Mientras la EPS más grande del país tiene 35, nosotros tenemos 9. Por cada 1000 usuarios está este dato ahí. Bien, con estos datos hemos obtenido reconocimientos como ese. 5º año consecutivo Mutual Ser, la mejor EPS del régimen subsidiado, les decía. Recibimos este año que pasó este premio a la mejor solución para democratizar el uso de la tecnología, con un detallito, una aplicación chévere. Esta que ustedes pueden bajar funciona sin datos. Es decir, usted no tiene que tener un plan de datos la persona, y saben que mucha gente sufre con eso porque no tienen plan de datos, pero puede utilizar su app. Y eso es democratizar el uso de la tecnología. Por eso Mintic nos premió. Mintic y FedeSoft, que es la Federación de Software de Colombia. Barranquilla, el Atlántico se lució con el ICONTET, certificamos nuestro sistema de calidad, y el Magdalena también. Lo ampliamos porque ya lo habíamos logrado en Bolívar. Nuevas sedes. Los que no han ido, vayan así se aportar un paseíto para que vean la IPS del contributivo de aquí. Linda, chévere. Finalmente, ratificarles a ustedes nuestro compromiso con la atención de los usuarios. Agradecerles a los trabajadores que día a día hacen todo, siempre con la 10 puesta para trabajar en pro de los usuarios. A la red de prestadores de Mutual Ser, que son los que finalmente logran y tienen aportan todo a estos logros. Muchísimas gracias, señor Galo Viana. ¿Cuáles han sido esos retos superados o esos avances de Mutual Ser EPS con relación a periodos anteriores? De lo que superamos rápidamente es poder atender a los usuarios que fueron trasladados de otras EPS con nosotros, y que esa población se sienta satisfecha y esté tranquila y haya permanecido con nosotros, porque los trabajadores, colaboradores nuestros aquí saben que cuando los usuarios vienen de las EPS que liquidan, pues la avalancha de servicios que solicitan es muy grande. El por qué en Colombia llegó tarde la vacuna y ustedes no tuvieron los Mutual Ser, no tuvieron la manera de, supongamos, de prevenir la cuestión de la pandemia del COVID-19, trayendo 5 médicos en cada localidad y 5 enfermeras para que ese COVID no llegara a toda la ciudad de Barranquilla. Sí, siempre es posible mejorar, siempre. La pandemia no nos sorprendió solamente a usted, a su familia, a todos nos sorprendió. Era una cosa inesperada, y prepararse para eso, yo lo decía, reaccionar rápidamente, yo creo que es de las cosas que nos pudo dar los resultados que mostramos, pero siempre podemos intentarlo más. En Barranquilla y en el Caribe la verdad es que tuvimos médicos en muchos sitios. Tal vez no pudimos llegar, o tendrás algún relato que no sea tan agradable, pero hicimos el esfuerzo. Y claro que sí, siempre estaremos dispuestos a intentarlo mejor. ¿Cómo hago yo para representar a los 90.000 usuarios de Barranquilla, para poder llegar a usted y tener un número directo? Cuando terminemos aquí, con mucho gusto yo la atiendo y le resuelvo sus inquietudes, no hay problema. Para uno es muy satisfactorio como colombiano ver que la plata bien administrada alcanza y que el pueblo tiene salud. Yo creo que el doctor Galo lo ha dicho clarito. En muchas ocasiones nos quejamos, o se queja mucho la gente del sistema de salud colombiano, y yo creo que tenemos uno de los mejores sistemas de salud, que cuando se administra de esta manera la plata alcanza con honestidad. Que nos ha dado Mutual Ser, doctor Galo, y hasta la presente está esa atención ya. Hemos visto ahora pacientes que han venido de Venezuela, en donde en Venezuela están comentando no hay un medicamento de oncológico, y gracias a la atención que le brinda Mutual Ser, ese paciente es atendido inmediatamente ya. Hacemos también al gerente general, al señor Galo Viana,
por esa rendición de cuentas y por supuesto por contestar todas las inquietudes. A continuación quiero darle la bienvenida a Hanoi Murillo, alta ejecutiva, inversora, speaker de innovación y transformación digital. Hoy trae la conferencia El futuro es más rápido de lo que piensas, transformación digital exitosa, las cuales nos cuenta cuáles son las tendencias en tecnología que van a impactar los negocios y cuál será el futuro del trabajo. Una charla imperdible para cualquier líder tecnológico, empresario o emprendedor que quiera entender que viene, por supuesto, en el futuro. Vamos a recibirla entonces. Está con nosotros Hanoi Murillo. ¿Qué es lo que está pasando y por qué le tenemos que prestar atención? Se convierte en algo clave para todos y todas las que estáis aquí en esta tarde. Así que, la primera idea con la que quiero que os quedéis es que el futuro es mucho más rápido de lo que pensamos. ¿Quiénes de vosotros habéis estado, obviamente, trabajando en remoto o conectados en los últimos 2 años? Todos hemos tenido que trabajar en remoto. ¿Hay alguien aquí que no haya tenido que trabajar en remoto? Todos hemos tenido que trabajar en remoto. La digitalización es una de las cosas más importantes que tenemos que entender hoy en día. Todo, absolutamente todo, se está volviendo digital y lo que no se está volviendo digital se queda obsoleto. Nos dicen, mira, para el 2030, la contribución de la economía inteligente, lo que llaman el I-Economy, esa economía de la I que pone ahí, que va a derivar de la inteligencia artificial, ¿sí?, va a tener una contribución de 15.7 trillones de dólares. Los humanos tardaron 92 minutos de media en leer los contratos y luego tenían una recordación del 85%. Las máquinas leían en tan solo 26 segundos y tenían una recordación del 94%. ¿Quién no quiere poner una máquina así en su lugar de trabajo? ¿No? Ese es el mundo en el que estamos viviendo. Esas son las disrupciones a las que tenemos que prestar atención. Así que, la próxima vez que alguien nos diga, oye, ¿y qué entendéis de todo esto de la transformación digital? ¿Qué entendéis de todo este mundo de la disrupción? ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Por qué todas estas cosas de las que estoy hablando, por qué se están dando ahora? ¿Y por qué es tan importante que las entendamos ahora? Y eso es lo que todos los tecnólogos, entonces la próxima vez que os sentéis, que os vayáis a cenar y os encontréis con Elon Musk en la cena, le podéis hablar de tú a tú y le podéis hablar del momento de convergencia. ¿Qué tal si dejamos de pensar de forma lineal para empezar a pensar de forma exponencial? Lineal es, no entendí todavía qué es eso de Bitcoin y de blockchain y no he probado nada de nueva tecnología de toda la que ha salido en los últimos años. Eso es lineal. Y exponencial es, estoy constantemente leyendo y dándole importancia a las cosas nuevas que están saliendo y viendo cómo las traigo a mi vida y a mi trabajo. Aquí, por lo menos, estoy viendo todavía mucha linealidad. Tenemos que salir de aquí pensando exponencialmente. Lo primero es que tenemos que entender que para crear organizaciones exponenciales tenemos que atacar 2 cosas. La tecnología y el liderazgo. Es decir, a nosotros como líderes, porque aquí todos somos líderes, de eso vamos a hablar, y la tecnología que usamos. Me vas a decir, bueno, vamos a hablar de tecnología otra vez, no quiero hablar de Oculus, no quiero hablar de inteligencia artificial, eso es demasiado complejo. Bueno, vamos a hablar de las tecnologías del día a día. Vamos a hablar del celular. El celular es una tecnología exponencial. Levantad la mano o vamos a hacerlo al revés. Pararos todos. Todos parados. Quitando, he visto a alguien por ahí que tenía muletas en algún momento. Quitando a la persona que va con muletas, todo el mundo parado. Todo el mundo parado sin excepción. Que se quede parado o en pie aquella persona que pensando en su día a día, en su trabajo, pueda decir, ¿sabes qué? Si ahora se quema todo, se me cae todo, se me quema todo el papel, yo sería capaz de realizar mi trabajo desde mi celular. Si tu respuesta a eso es sí, yo puedo trabajar desde mi celular. Si todo lo demás se rompe, os quedáis de pie. Si la respuesta es que no, os sentáis. ¿Quién se sienta y quién se queda en pie? Si os quedáis en pie, implica que podéis hacer vuestro trabajo sin lugar a dudas desde vuestro celular. Os podéis comunicar efectivamente, podéis hacer labores administrativas efectivamente, lo que sea que hagáis en vuestro día a día.
Todos los que estáis de pie... hubo debate. Todos los que estáis de pie, si yo ahora me bajo y pregunto, todos los que estáis de pie podéis realizar vuestro trabajo sin lugar a dudas desde vuestros celulares. Voy a bajar y voy a preguntar. Fantástico, muy bien, muchas gracias. Si veis, se han quedado pocas personas de pie. Os podéis sentar, muchas gracias. Esto generó bastante debate, bastante discusión, lo cual está bien. Entonces, retomamos, gracias, retomamos por aquí. No pensé que fuera a generar tanto debate lo de poder trabajar desde el celular, porque el celular, ¿qué diréis? Joder, me estabas hablando de ciencia ficción, de realidad virtual, y ahora me dices que el celular es una tecnología exponencial. Bueno, sí es una tecnología exponencial. Fijaros lo exponencial que es, que tan solo el 30% de las personas aquí son capaces de realizar su trabajo 100% desde el celular. Para mí, si yo tengo que hacer un test de cómo de digital es la cultura de una empresa y cómo se han digitalizado, lo primero que hago es preguntar, ¿podéis trabajar desde vuestro celular? ¿Voluntario o voluntaria que se animaría a explicar qué es esto de la nube? ¿Tenemos un valiente? Bueno, tenemos un valiente. Bien. ¿Cómo te llamas? Miguel. Bueno, Miguel, cuéntanos. ¿Qué es la nube? Bueno, la nube es básicamente un repositorio de información, digamos, podría llamarse un repositorio de información en un espacio al cual podríamos tener acceso desde cualquier lugar del mundo. Bueno, mil gracias. Muy pro la explicación. La nube nos permite tener gran cantidad de datos subidos en algún sitio en internet, para no entrar en temas técnicos, en un sitio virtual y poder acceder a esos datos siempre que queramos. Nos permite ahorrar. Que decía, hoy en día, tú hoy puedes aprender cualquier skill que quieras gratuitamente en YouTube. Te puedes convertir en una persona de valor en apenas meses. Hace unos años esto era imposible. Si fuéramos lo suficientemente... Si eres lo suficientemente afortunado de haber nacido en esta era, no lo desaproveches. Así que hoy salimos con un montón de cosas de esta charla. Os estáis dando cuenta de que la tecnología se mueve rápido, el futuro ya está aquí. Que nos tenemos que reinventar, que todos tenemos la capacidad de reinventarnos y de ser líderes exponenciales, personas exponenciales que creen también organizaciones exponenciales, que la tecnología no nos tenemos que ir a ciencia ficción, que a veces un celular es una tecnología exponencial. Y con todo esto, lo que os estoy pidiendo hoy, o lo que os voy a recordar, es que muy probablemente, si queréis seguir siendo relevantes y si queréis seguir teniendo impacto, vais a tener que salir de vuestra zona de confort.